Por un lado, el romanticismo hace referencia a una corriente orientada e inspirada en el modelo neogótico, cuya principal característica era la espiritualidad. Entre sus variantes podemos encontrar el eclecticismo, que tiene que ver con una tendencia artística que mezcla diferentes estilos y épocas. Podemos decir que es una combinación entre el neoclasicismo y el historicismo, que a su vez tiene una misma formulación arquitectónica denominada Art Deco. Otra variante es el neogótico, que hace referencia a una tendencia que podemos enmarcar dentro del espíritu historicista, buscando recuperar, de cierta manera, las estéticas clásicas. Por último, podemos encontrar la variante árabe, la cual hace referencia a una tendencia artística con connotación religiosa que es determinada por sus rasgos orientales. Además, pueden tener lugar en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Por otro lado, tenemos al neoclasicismo, que corresponde a un estilo inspirado en la antigüedad clásica que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Este movimiento opta por la vuelta de las formas ecuánimes del clasicismo grecorromano. La Basílica de Luján, ubicada en la ciudad de Mercedes, surge con la intención de demoler el templo de ese momento y hacer uno más grande, ya que la ciudad creció exponencialmente. Los primeros proyectos comenzaron en 1882, pero será recién en el principio del siglo XX que comenzará a efectivizarse la iniciativa. El viejo templo fue demolido en 1904 y se formó una comisión de notables del pueblo para la construcción del nuevo templo bajo la presidencia de Santurino Unzué en dicha comisión. Se llamó a concurso para elegir el estilo del templo. Se presentaron 20 proyectos de todos los estilos. Fue elegido el proyecto del arquitecto Jacques Dunant. Para el nuevo edificio se adquirieron los terrenos de la manzana, logrando así que el templo quedase en el centro rodeado por todos jardines. La construcción comenzó en 1904. A los 2 años ya se alzaba la torre principal de 73 metros, con la cruz principal en su cúspide de 11 metros, pero se agotaron los fondos y la obra quedó paralizada. En 1912, un temporal produce la voladura de andamiajes, pizarras, pilares y cornisas. Hasta el momento, las obras eran costeadas por donantes particulares y pequeños comerciantes. Debido a la magnitud de la obra y las dificultades económicas, se decide recurrir al hombre más rico de la zona, Santurino Unzué. Hombre de industria ganadera, era considerado en su época uno de los más grandes hacendados del mundo entero. En 1913 aceptó correr todos los gastos que demandase la terminación del templo y también levantar la casa parroquial. Ese mismo año se designó al arquitecto francés Francis Fleury-Turcotte para confeccionar los planos que modificaron el proyecto original. La reforma incluía pilares y arcos, construyendo las bóvedas en cemento armado, suprimiendo las lucarnas de la cubierta y dando mayor altura a las torres laterales. Pero en 1916 la obra quedó paralizada de nuevo debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. El bloqueo marítimo impidió la llegada de Europa de los materiales empleados en la construcción. En 1918 retornaron las obras. De Italia llegaron los mármoles que faltaban para el piso. En 1920, el obispo auxiliar de La Plata, Santiago Copelo, consagró las campanas. Finalmente, en el año 1935 se da por concluidas las obras de la Basílica de Luján. Unzué donó ese año los 4 altares laterales, San Luis Gonzaga y el San Roque, San José y el Sagrado Corazón, todos traídos de Italia. El 20 de abril de 1934, la parroquia fue elevada a la dignidad de iglesia catedral, al ser declarada Mercedes sede episcopal y su iglesia matriz de cátedra del obispo. Como primer obispo fue electo Monseñor Juan Chimento. En 1949, el Papa Pío VII le otorga a la iglesia catedral el título de Basílica Menor. En cuanto a la arquitectura de la Basílica de Luján, podemos decir que tiene un estilo neogótico. Se puede observar la idea de la construcción hacia arriba como una manera de representar la búsqueda de Dios en el cielo. Los techos son abovedados en forma de bóveda de crucería. Este tipo de estructura ayuda a una sensación de esbeltez y de mayor altura. Estos arcos que se pueden apreciar en la entrada suelen reproducir nervios. Las campanas del lado oeste del campanario son manuales y se usan para los responsorios. Dichas campanas fueron elaboradas con hierro fundido de los cañones que se utilizaron para la guerra europea.
Coronando el nivel superior se hallan las dos torres, las cuales terminan con una hoja armoniosa que antes se encontraban completas por dos cruces de hierro, las cuales tienen 100 metros de altura. La cruz que se encontraba en la torre estaba coronada por un crucifijo que tenía la figura de la Virgen, la cual el 13 de julio del 2000 se desplomó encima de la salida del costado izquierdo de la iglesia. El nivel inferior está designado por las tres entradas principales, cada una escoltada a cada lado de un ramillete de pináculos pequeños con su debido piñón de forma triangular afilado, agujereado en la base, en donde se encuentra la sucesión de archivoltas y columnistas central del estilo, las cuales van mermando de diámetro y dan acceso al umbral del templo. La Basílica de San Ponciano tiene lugar en la ciudad de La Plata. Corresponde a una obra ecléctica de un inmenso valor patrimonial que se distingue por su riqueza arquitectónica. Esta basílica fue inaugurada en el primer aniversario de la ciudad de La Plata. Inicialmente su construcción incluyó la nave central. Más tarde, en 1895, se añadieron las naves laterales y se le agregó el nártex, es decir, el atrio, completando de esta manera una planta de edificación al estilo de las basílicas románicas, siendo sus características principales una estructura rectangular con un pórtico y naves laterales con vista a la central. Pero la Basílica de San Ponciano no es específicamente una basílica de estilo romano, sino que se trata de un modelo de arquitectura ecléctica, basada en la combinación de diversas corrientes arquitectónicas. Así como la planta presenta particularidades de la arquitectura romana, la fachada de la basílica tiene características propias de la arquitectura griega y gótica. El frente muestra un pórtico de columnas al estilo griego. En la antigua Grecia, este tipo de construcciones identificaban los santuarios de los dioses, que en caso de invasión estas edificaciones no eran destruidas por respeto a las divinidades de la religión. La basílica expone en su fachada 8 columnas que reciben el nombre de octóstilo. Su construcción es al estilo griego y se distingue en diferentes órdenes estéticos: el dórico, jónico y corintio. Las que se emplazan al frente del templo pertenecen al último de los 3 períodos, diferenciado por las ornamentaciones y por ser uno de los más elegantes. La parte superior del frente posee características góticas, como la mampostería del arco apuntado sobre cada una de las aberturas, pequeñas torres en los extremos de la parroquia y la decoración de la torre central, en donde se distingue un rosetón a cada lado. Hacia el interior de la parroquia la arquitectura también es ecléctica. En lo que respecta a las particularidades góticas, cada una de las aberturas se encuentra cubierta por vitrales que permiten el paso de la luz general y difusa. Pero a diferencia de las estructuras góticas, donde los ambientes son amplios y luminosos, la Basílica de San Ponciano cuenta con un ambiente tenue propio de los templos griegos, que eran construcciones rectangulares con una sola abertura. Esta era la puerta. Las aberturas que comunican las diferentes naves poseen también terminaciones de arco apuntado, propias del arte gótico. La decoración del interior de la parroquia es de características barrocas. Se trata de una arquitectura con abundancia de detalles, con pilastras, columnas que apenas sobresalen de las paredes, con particularidades propias del orden corintio, y presenta una gran riqueza decorativa que cubren por completo las paredes y el techo. Es de destacar la cantidad de imágenes que se encuentran en el interior del templo, las cuales suman un total de 56, más de las que representan al Vía Crucis. Desde el 11 de diciembre de 1904, la parroquia cuenta con el histórico Camarín de la Virgen de Luján, el cual cuenta además con la primera réplica de la Virgen de Luján tallada en madera, y tiene características muy diferentes a la basílica en general en lo que a arquitectura se refiere. Es un ambiente con forma circular propio del rococó, y su techo en forma de cúpula es de estilo renacentista. El interior se trata de un ambiente muy luminoso en el que predomina el color dorado propio de las construcciones griegas, que eran adornables con bronce. Las ventanas que iluminan la habitación tienen la terminación de arco de medio punto, son semicirculares y corresponden al estilo de construcción romano. Las ornamentaciones en las paredes poseen las mismas terminaciones de arco de medio punto, y las columnas son de orden corintio. Las paredes y el techo no poseen las particularidades de la basílica. En este caso se trata de una decoración un tanto minimalista.
En conclusión, la riqueza arquitectónica de esta basílica es realmente increíble. La primera construcción fue en 1593, pero desde aquel momento hasta la actualidad hubo en ese sitio 6 edificios diferentes, los cuales debieron ser renovados por inundaciones, incendios, la precariedad de los materiales y defectos estructurales. El edificio actual fue inaugurado en 1852, 100 años después del inicio de su construcción definitiva, gracias al proyecto del italiano Antonio Masella y del arquitecto francés Prospero Catrin, responsables del interior y de las fachadas respectivamente. La construcción definitiva comenzó en 1752, aunque su decoración concluyó recién en 1911. Su estructura final es neoclásica y tiene un perfil poco usado en las catedrales, dándole un parecido más cercano a un templo griego que al clásico edificio católico. En 1822, los franceses Prospero Catrini y Pedro Benoit diseñaron la fachada, cuyas 12 columnas simbolizan a los 12 apóstoles. Podemos decir que tiene una ornamentación perteneciente al orden corintio, con un capitel en forma de campana invertida, envuelta por 2 hileras de hojas de acanto. El interior tiene naves, capillas laterales, un crucero que se halla bajo una impresionante cúpula que alcanza los 41 metros de altura. Otro detalle de importancia es la ornamentación del frente, realizada en 1860 por el escultor francés Joseph Dugordier, que realizó el bajorrelieve del frontispicio, que representa el encuentro de José con su padre Jacob y sus hermanos en alusión al encuentro de los argentinos después de la batalla de Pavón de 1861. Finalmente, en 1877, el arquitecto Enrique Albert reformó una nave lateral para dar lugar al mausoleo del general San Martín. Las 14 pinturas del Via Crucis son obra del italiano Francesco Minicini y originalmente se encontraban en la iglesia de Pilar. El altar mayor, dorado y de grandes proporciones, se impone en el medio con el punto mayor más destacado del centro. En 1942, la Catedral Metropolitana fue declarada Monumento Histórico Nacional y es considerada una de las más importantes obras arquitectónicas de la época de la colonia. El interior presenta 5 naves neorrenacentistas, la central cubierta por una bóveda de cañón corrido y un crucero cubierto por una cúpula de tambor circular que alcanza los 41 metros de altura. El cementerio de la Recoleta es un famoso cementerio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. Su inauguración tuvo lugar en el año 1822, durante la gobernación de Martín Rodríguez, en donde Bernardino Rivadavia era ministro de Gobierno. El principal objetivo de la construcción de este cementerio no está del todo relacionado con la concepción que tenemos hoy en día, dado que a sus comienzos era un cementerio público. No obstante, a fines del siglo XIX, las familias más acomodadas comenzaron a mudarse hacia esta zona norte de la ciudad como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que estuvo vinculada con los barrios sureños de Montserrat y San Telmo. Por lo tanto, el barrio de Recoleta comenzó a tornarse un espacio de clase alta, y el cementerio se convirtió en el sitio de entierro preferido para estas familias en conjunto a ciudadanos argentinos de gran prestigio. El cementerio de la Recoleta fue diseñado por un arquitecto e ingeniero francés llamado Prospero Catelin, cuyos trabajos, tales como el cementerio, encuadran perfectamente en el neoclasicismo. Profundizando en el estilo del cementerio, podemos destacar que su valor arquitectónico es un claro ejemplo de la situación de la Argentina como potencia emergente. Esto dio como resultado que sea considerado como un museo nacional desde el año 1946. Pertenece, como mencionamos anteriormente, a la corriente arquitectónica del neoclasicismo. Esto lo podemos atribuir directamente a sus características columnas del orden dórico que el neoclasicismo habría tomado del estilo griego. Dentro de este orden, en las columnas no se presenta base que separe el fuste de la columna del piso, dando como resultado que el estilóbato sea donde se apoyen directamente las columnas. Es decir, que este elemento actúa como unión entre el basamento y los elementos de soporte. Además, los capiteles, a diferencia de los otros órdenes, no poseían decoración alguna. Sobre el capitel se presentaban los frisos, característicos del orden dórico, y sobre ellos una cornisa saliente. Siguiendo con el estilo, la entrada principal es un pórtico formado en la reforma de 1881 por el intendente de ese entonces Torcuato de Alvear.
Tanto el frontis exterior como el interior poseen frases en latín que hacen referencia a descansen en paz y esperemos al Señor. En el frente, sobre las columnas mencionadas, se presentan símbolos de la vida y la muerte representados en 11 alegorías. Para concluir, podemos agregar que el predio cuenta con 4.780 bóvedas, de las cuales 80 fueron declaradas como Monumento Histórico Nacional. Además, el cementerio tiene varios mausoleos de mármol, decorados con estatuas. Una de las bóvedas más relevantes, por así decirlo, es la bóveda de la familia Leloir, en donde vemos otra vez el estilo neoclasicista, pero esta vez con otro orden, dado que podemos identificar características semejantes al orden jónico por sus capiteles con 2 volutas. Hoy en día es, sin dudas, el cementerio de la Recoleta uno de los atractivos turísticos más populares de la ciudad de Buenos Aires.